Bueno, esta es una pregunta interesante y seguramente muchos se la están haciendo por estos días. Es en el contexto de la crisis de Venezuela. ¿Podrán y querrán los países miembros de la OPEP pronunciarse en torno a los eventos relacionados con Venezuela, pero en particular las sanciones que anunció el gobierno estadounidense contra PDVSA para reducir lo que es su acceso a fondos para golpear directo su flujo de caja? Bueno, este factor, la crisis de Venezuela, la creciente producción de crudo en Estados Unidos, la guerra civil en Libia, y si es que Washington va a dar o no más exenciones para permitir la importación de crudo iraní, que por cierto está también sancionado, son algunos de los factores que pesan por estos días en el mercado. Y también esa crisis venezolana está influyendo en lo que es los crudos pesados o amargos o pesados que típicamente operan en su precio por debajo de otros crudos marcadores. Eso es típicamente, pero estamos en este momento de crisis y al parecer los crudos pesados se cotizan más caro en algunos mercados. ¿Sí o no, Jaime Brito de Argus Media en Houston? Qué fenómeno tan interesante. Correcto, Gaby, muchas gracias por invitarme. Sí es, no es algo que nunca se haya visto en la historia, pero sí es una de esas anormalidades del mercado. En estos momentos la estamos viviendo. Y lo interesante de todo esto es que de hecho no se han tenido todavía los impactos tan fuertes de completamente quitar del mercado todo el crudo iraní y todo el crudo venezolano que estaría dentro de las sanciones. Pero ya el mercado asiático, por ejemplo, lo que son los crudos marcadores que normalmente se utilizan como referencia para cuando algún país, incluso de América Latina, como México, como Colombia, exportan crudo a Medio Oriente, al Lejano Oriente. Los crudos marcadores que normalmente se utilizan son las comparaciones del Brent, que es un crudo de Mar del Norte ligero, con crudos amargos, que son de Medio Oriente, como el Oman o el Dubái. Estos crudos tienen un promedio de entre 30 y 31 grados API, son más pesados que el Mar del Norte y más amargos. Y estos crudos resulta que aunque sean de mucho menor calidad que el Mar del Norte, están en este momento preciándose más altos, más caros que el crudo de Mar del Norte, con dirección al mercado asiático, porque el mercado asiático va a ser el que más resienta la falta de crudo pesado, tanto de Irán como de Venezuela, de aquí a mayo, a junio, que se continúen implementando las sanciones. Y como cierto tipo de refinerías que hay en China o en la India no necesariamente pueden sustituir este crudo venezolano o iraní que es amargo y pesado, por otros crudos como de Mar del Norte, por ejemplo, tienen necesariamente que consumir crudos pesados, están ya resintiendo esta falta potencial de más crudo pesado de aquí a mayo, de aquí a junio, y están preciando a un nivel más caro el marcador, que es el promedio del Oman Dubai, que en estos momentos se ve más alto que el Mar del Norte. Rápidamente, entonces, ¿llegó para quedarse, aunque sea, digamos, por cierto tiempo, este fenómeno? Parece que sí, parece que al menos mientras no tengamos un anuncio de que va a haber exenciones para que varios países continúen comprando crudo iraní o venezolano, van a seguir esta fortaleza, que son muy buenas noticias para todo el crudo amargo, sí, ya sea ecuatoriano, colombiano, mexicano, que salga con rumbo hacia el mercado asiático, porque se va a apreciar más alto, van a poder vender su crudo, sus barriles más caros en el mercado asiático. Bueno, pues los productores de crudo pesado, buenas noticias temporales. Oye, Jaime, quizás es obvia la respuesta, porque si no se ha pronunciado hasta ahora, pues quiere decir que no quiere pronunciarse la OPEP en torno a lo que está pasando con Estados Unidos en particular, estas sanciones. Pero tú sabes que en los tiempos de Donald Trump, pues se ha hablado mucho vía Twitter y se han respondido entre Donald Trump y los miembros de la OPEP en distintos temas como el precio del crudo. Pero no hay un precedente que nos diga que efectivamente tarde o temprano llegarán los miembros de la OPEP a pronunciarse en torno a esto. Sí lo hacen en términos de política petrolera, pero no en casos como este, ¿o sí? Bueno, realmente es un tema bastante interesante porque a pesar de que todos los países productores relevantes dentro de Medio Oriente y fuera de la OPEP son miembros de este cártel, de este acuerdo para recortar producción, no hay que olvidar que aunque sean parte de esta entidad, también tienen sus propios problemas individuales y sus finanzas públicas. Y hay cálculos que dicen que para que Arabia Saudita, por ejemplo, pudiera mantener en un estado balanceado su presupuesto federal, necesita un barril de 80, 85 dólares por barril, etcétera. Entonces, a pesar de que les conviene como miembros del cártel defender a un miembro como Venezuela respecto a sanciones y al libre mercado, también por el otro lado, al quitar o remover alguna cantidad de barriles, ya sea de Irán o de Venezuela, el cártel completo se beneficia porque se encarecen los precios. ¿Posibilidades de evitar sanciones?
Lo que se está esperando en la industria, de hecho ya se está hablando de manera no oficial, pero respecto a la conversación que hay en la industria, es que es probable que los Estados Unidos den una nueva, tal vez, posibilidad de excepciones a ciertas naciones que están comprando crudo iraní. Claro. Países, por ejemplo, como Japón, como Corea, ya no podrán seguir comprando, pero como China o la India sí seguirán otros 6 meses comprando, y eso será más bien un retraso de las sanciones. Pues sí, porque además el ministro de Petróleo anda allá en Nueva Delhi, está buscando mercados, ahora que estamos hablando de Asia. Te agradezco, Jaime. Gracias, hasta luego.